En la primera diapositiva vengo a venir y centrarnos un poquito más en por qué es que nosotros creemos que el COVID-19 afecta el riñón. Mucha gente viene y piensa de que cuando tenemos el SARS-CoV-2, todo lo relacionamos a los pulmones. Pensamos que es solamente una enfermedad del tracto respiratorio. Cuando tenemos que darnos cuenta de que cuando el paciente llega a un estado crítico, se vuelve una enfermedad multisistémica. ¿En qué sentido? En que es un conjunto de órganos los que se ven afectados por esta enfermedad, y tenemos que entender de que el riñón es uno de los órganos diana, de esos órganos maravillosos que tenemos en nuestro cuerpo y de los principales, por lo que esto se ve bastante afectado al momento de estar infectado de SARS-CoV-2, ¿verdad? Ahora, es interesante, como les decía, darnos cuenta por qué es que se da el daño en el riñón, y es que tenemos que entender, hay tres parámetros interesantes, y estos fueron los que más me marcaron a mí la atención, y es de que, como les decía, el riñón es un órgano diana, pero es que porque presenta un marcador, la renina-angiotensina. Esta renina-angiotensina es un sistema de regulación de la tensión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común el darnos cuenta. Se escucha eco. Cierro mi micrófono. Vale. Pues les decía, tal vez ahora se escucha mejor. Si me puede confirmar, doña Consuelo, se lo agradeceré mucho. Bueno, entonces les decía, es interesante darnos cuenta cómo esta relación de lo que viene a ser el sistema o el tracto urinario viene a tener mucha relación con el marcador de la... Ahí está. ¿Ok? De la renina-angiotensina. ¿En qué sentido? Tenemos que entender de que muchas veces por retención de líquidos vienen los dolores de cabeza, vienen problemas de hipertensión, y es muy común darnos cuenta, los pacientes que ya están siendo medicados por presión alta, es muy común darnos cuenta de que estos vienen acompañados de diuréticos. ¿Por qué? Por la relación que tiene y la importancia que tiene esta renina-angiotensina, que es la que se encarga de regular la presión arterial. Esta se encuentra dentro del riñón. Como les decía, el COVID es una enfermedad sistémica que tenemos que entender de que si fallan los pulmones, no está llegando suficiente oxígeno al tracto sanguíneo, y esto va a empezar a generar fallas en el corazón. Entonces, de nuevo, el riñón no va a recibir el riesgo sanguíneo adecuado, y entonces empiezan los problemas renales, ¿sí? Tenemos que entender de que el riñón necesita por lo menos 2 litros de excreciones diarias, ¿sí? Y si es que estas no se cumplen, el riñón no va a excretar la cantidad que debería de algunas toxinas. Y es por eso también interesante darnos cuenta, por el consumo inadecuado de algunos medicamentos que son demasiado tóxicos, vienen a sobrecargar la función renal, y entonces empiezan a generar una enfermedad renal, ¿sí? Tenemos que entender de que es interesante, no es de que el medicamento químico sea malo, pero puede ser de que el medicamento químico sea demasiado pesado para la carga renal que estamos teniendo en el paciente, ¿sí? Una pregunta clásica, y esta me la hicieron el día lunes, de que si por ser un enfermo renal, si tener ya un problema de hidronefrosis o algo, lo vuelve más predispuesto a tener COVID. Y tenemos que entender de que las personas que sufren enfermedad renal crónica y otras afecciones crónicas como la hipertensión y la diabetes, lo único que tienen es el riesgo de sufrir una enfermedad más grave. ¿En qué sentido? Tenemos que entender de que todo esto de lo que estoy hablando, de la diabetes, de la hipertensión, de la enfermedad renal crónica, viene a marcarnos o a ponernos en una situación donde estamos más predispuestos a sufrir mayores síntomas, a tener un riesgo de mortandad mucho más alta al momento de estar infectados. No quiere decir que seamos más predispuestos a enfermar. Y es por eso tan interesante, y esto me pareció muy importante venir y recalcar, es de que las personas que están actualmente recibiendo tratamiento de diálisis tienen que entender de que su sistema inmunológico es mucho más débil, por lo cual es más difícil combatir una infección como el SARS-CoV-2, y tenemos que entender de que una de las cosas más importantes es de que siempre debemos mantener nuestras normas de higiene, en este caso el uso de la mascarilla, la limpieza de las manos, el tratar de mantenernos lo más alejado de aglomeraciones puede ser una de las mejores recomendaciones. Igual, tenemos que entender de que es importante de que en pacientes que son con trasplante renal deben de continuar con su medicación,
por el sentido de que a pesar de que son inmunosupresores, esto nos va a ayudar, es cierto, los pone en riesgo porque va a hacer de que el sistema inmunológico esté deprimido, pero es necesario debido a la condición que tienen de enfermedad, ¿sí? Tenemos que entender, y esto es bastante importante, me pareció muy interesante, el día de ayer pasé afuera de un laboratorio y veía de que el laboratorio estaba ofreciendo de que la gente no se bajara a dejar sus muestras, sino de que llegaba alguien del laboratorio al auto, ya sea a tomar la muestra o simplemente a entregarla y recibir la muestra para poderla procesar. Entonces tenemos que tratar de buscar esas facilidades que nos están ofreciendo para tener esto. Como les decía, las personas que ya recibieron un trasplante de riñón, es importante de que no suspendan el consumo de los inmunosupresores. Me ha parecido muy interesante ver en dos personas que pensaron de que si dejaban de tomar el inmunosupresor, su sistema inmunológico se iba a fortalecer y lo único que hicieron fue generar un problema renal por la misma condición que ellos ya cursaban. De nuevo, les repito, es importante mantener una buena higiene, el lavado de las manos y las recomendaciones de equipo sanitario, que es lo que hemos estado repitiendo, ¿sí? Vengo a hablarles sobre propuestas de tratamiento, pero antes de entrar a esta parte de propuestas de tratamiento, cabe recalcar, esta información que les estoy brindando me pareció importante porque siento que es demasiado específica, pero también venimos a abordarla en cómo nuestra dieta diaria ha ido cambiando. Estamos consumiendo más sodio y he visto gente que está cocinando con más sal y esto viene a sobrecargar la función renal. No hablemos sobre la mala dieta, el consumo inadecuado de alimentos o excedernos en el consumo de bebidas gaseosas, en algún tipo de alimento que viene con una preparación demasiado cargada. Tenemos que entender de que todas estas sobrecargas van a venir y reflejarse en un posible daño a lo que viene a ser ya sea el tracto digestivo o el tracto urinario. Entonces es muy importante. He oído infinidad de veces a pacientes que me dicen, ay doctor, pero riñones tenemos dos. Sí, riñones tenemos dos, pero desde que se daña uno sabemos de que el otro también está lastimado. Entonces siempre es importante mantenerlos bien cuidados. En la propuesta de tratamiento vengo a presentarles, como les decía, no era solo hablar de la enfermedad renal crónica, sino de hablar cómo es de que nosotros, estando infectados de SARS-CoV-2, podemos venir y darnos cuenta de que podemos utilizar fitoterapia. En este caso, podemos usar una fórmula antiviral para disminuir la carga viral, para disminuir el tiempo de enfermedad, para disminuir el riesgo de mortandad, ¿sí? En el caso, como les decía, en pacientes que ya tienen cálculos renales, gracias a Dios tenemos dentro del consultorio una fórmula que es explícitamente un drenador para lo que vienen a ser los cálculos renales, para que al momento en que sean estos tratados de expulsar por la vía urinaria, no venga a ser tan molesto y que los cristales no vayan a rasgar las vías urinarias. Es muy común también venir y recomendar el uso de propóleo y la equinacia como uno de los antibióticos naturales más fuertes que tenemos, ¿sí? Hablando de homotoxicología, en el consultorio tenemos una fórmula renal, el modulador inflamatorio, que nos va a servir para disminuir el proceso inflamatorio. Tenemos distintos medicamentos que nos van a servir. Tenemos una fórmula para la nefritis, una fórmula para la nefrosis. Es muy interesante darnos cuenta, como les platicaba la semana pasada, como en homeopatía unicista puede haber una variedad de medicamentos que son utilizados para problemas de enfermedad renal, pero cada uno va a cumplir cierta característica que se va a emparejar en esa personalidad homeopática de la cual ya les hablé la semana pasada. Entonces, estas son las propuestas de tratamiento y ahora no les, me tomé ahí sí que yo fui quien decidió no venir y hacer recomendaciones en el sentido de que en lo que viene a ser enfermedad renal, he oído mucha gente que dice, ay doctor, mire, ahí me recomendaron que tomara agua de pino, me recomendaron que tomara agua de piña, me recomendaron que tomara jamaica, y es que cuando tenemos una enfermedad renal o un daño renal, es interesante darnos cuenta cómo algunas plantas pueden alterar la función de los medicamentos que estamos consumiendo. Para no ir tan lejos, podemos hablar de lo que es la rosa de Jamaica, el Hibiscus azadirachta. Tiene una característica. Es increíble la función que va a tener cuando tenemos un proceso de infección urinaria del tracto urinario superior, y tenemos que entender de que lo que va a hacer las moléculas del hibiscus es que va a proteger esa capa interna del riñón y no va a permitir de que, si lo queremos ver, la bacteria pueda generar una multiplicación dentro de las paredes del riñón
Y esto mismo va a estimular a la diuresis y vamos a limpiar el tracto urinario mucho más fácil. Pero si es que usted está bajo tratamiento por una hipertensión, el consumo de la rosa de Jamaica puede disminuir el efecto que va a tener este medicamento para la hipertensión arterial. Entonces es muy interesante y muy importante cuando nos presentamos con un daño renal, sea ya de por sí una leve infección urinaria, tenemos que ver todas las demás aristas que van en el cuerpo para no venir y sobrecargar esa función renal y hacer que algunos medicamentos pierdan el efecto necesario. ¿Sí? Eso sería la charla del día de hoy. Muchas gracias por la información y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí estoy para contestárselas. Gracias, Francisco. Vamos a ver ahora si alguien tiene dudas. No. Muy bien. Ahí estamos entonces. Vamos a ver, aquí aparece una hora, me parece. Perdón, dice Digna. A ver, Digna, la perdonamos. Cuéntenos. ¿No tenemos preguntas? Bueno, es interesante hablar de este tema de la enfermedad renal. No la hemos abordado a fondo, a profundidad. ¿Se escucha mejor ahora? Ahí sí. Okay. No la hemos abordado a profundidad en este momento. La idea es poder tocarla cuando vayamos a ver. Aquí tenemos preguntas, veamos. Vamos a ver, ¿qué tan cierto es que consumir 2 litros de agua pura es bueno? Tenemos que entender de que consumir los 2 litros de agua nos va, y es una parte interesante, deberíamos de tratar no de tomar más agua de la que deberíamos, y esto va a abrir un gran tema para poder discutir. Desde el punto de vista de que no toda el agua que consumimos, esta agua que encontramos embotellada, no es la más recomendable para nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene minerales. Entonces, si consumimos más de los 2 litros de agua, pero esta no tiene minerales, podemos tener una pérdida mineral y eso va a generar una fatiga en el cuerpo, va a generar un cansancio en el cuerpo. Entonces, es interesante entrar desde esa perspectiva. Pero si su pregunta directa es ¿qué tan cierto es el de consumir los 2 litros de agua pura? Es lo mínimo que deberíamos de tomar de agua pura, ¿sí? Tenemos que entender de que nuestro sistema es nuestro cuerpo es un 80% agua, y si no estamos hidratados, no estamos permitiendo que tengamos una metabolización completa. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser de que usted puede ir muy bien ahora al baño, pero a pesar de que usted esté yendo al baño, no esté teniendo problemas digestivos, está sobrecargando la función renal. Eso va a generar un proceso de inflamación renal que más adelante puede desarrollarse en una... ¿Una insuficiencia renal crónica? Sí, una insuficiencia o una renal insuficiencia renal aguda. Una hidronefrosis. Una hidronefrosis. Tenemos que entender que la hidronefrosis es de que la corteza del riñón va perdiendo la característica, el ancho de la misma. No se escucha claro, dice, vamos a ver. Ok. ¿Tú cerraste tu micrófono? Sí, pero no puedo abrirlo. Otra vez, ¿ya? Ya. Vamos a ver. ¿Tienen fórmula de cantidad de agua a tomar? No. ¿Está cerrado tu micrófono? Sí, no puedo. Ahí está. Ahí está. Tal vez ahora me escuchan mejor. Pues les decía, el consumir los 2 litros de agua nos va a garantizar de que a la hora de excretar o tener nosotros nuestras excretas urinarias, van a estar, el riñón no se va a sobrecargar en tratar de forzar para eliminar todas esas toxinas que eliminamos por la vía renal. Es interesante hablar de que el riñón no solo se encarga de eliminar toxinas o impurezas del cuerpo, sino que aspectos residuales. ¿En qué sentido aspectos residuales? Tenemos que entender que el nitrógeno de urea es la última molécula de una cadena, igual que las cetonas. Tenemos que entender que las cetonas que no se deberían de drenar a nivel renal, suelen drenarse cuando tenemos problemas de azúcar. Y entonces esa última degradación de la molécula de azúcar, que es una acetona, cuando la drena el riñón nos está hablando de que tenemos una falla renal. Entonces es muy interesante el hecho de tomar 2 litros de agua. Lo único que nos está garantizando es el que tengamos la suficiente, o nuestro riñón tenga la suficiente capacidad de excretar la cantidad exacta de toxinas.
Un claro ejemplo, y esto me parece muy interesante, es algo que le platico mucho a mis pacientes que hacen ejercicio, y es de que normalmente cuando dejamos de tener actividad física y volvemos a tenerla, el cuerpo genera más ácido láctico de lo normal. Ese ácido láctico se acumula en los músculos. ¿Por qué? Porque al día solo tenemos cierta cantidad de capacidad de eliminación. Entonces, cuando este se acumula y se alberga en los músculos, viene ese dolor muscular que sentimos como magullados, como lastimados al día siguiente. Y entonces hay maneras de poder engañar al cuerpo para que pueda excretar un poco más de ese ácido láctico y la molestia disminuya. Ese no es el tema ahorita, no les voy a dar la recomendación, pero es interesante. Como les digo, no hay una fórmula o una regla sobre el consumo de agua y el tipo de agua. Es, en este caso que puedo expresarme libremente, les he de decir, yo suelo recomendarle mucho a mis pacientes de que si están consumiendo agua embotellada de XY marca, traten de venir y de moverse a agua de filtro, a agua de ecofiltro, que es un agua que viene enriquecida con diversos minerales, con plata coloidal. Igual suelo recomendarles, si es que tienen algún purificador de ozono, pueden utilizar el agua del purificador de ozono. ¿Por qué? Porque esta viene enriquecida de minerales. Tenemos que entender de que nuestro cuerpo, al igual que las plantas, al igual que los animales, necesitamos minerales, no solo del sodio, de la sal, no solo del calcio en la leche, y es que ahí entramos en una dinámica muy interesante, y es de las dinámicas más importantes. ¿Cómo es que nuestro cuerpo funciona en base a las bombas metabólicas? Y una de las bombas metabólicas más importantes es la del sodio. Entonces, para no extender más esta respuesta, sí, es necesario que el cuerpo consuma por lo menos 2 litros de agua pura al día. ¿Sí? Dependiendo del tipo de actividad física que está realizando, es importante que usted consuma un poco más. Y es siempre importante poder escuchar a nuestro cuerpo, entender en qué momento el cuerpo nos está mandando señales de que estamos deshidratados. ¿A qué voy con esto? Me ha pasado ya muchas veces de que tengo pacientes que me dicen, doctor, fíjese que yo me levanto con dolor de cabeza, me siento como cansado, me siento como que la cabeza me está zumbando, pero fíjese que pasada las 8 de la mañana ya se tomó un café, pero y de sorpresa me dice, mire, ya me tomé también mi media botella de agua, pero siento que después de que tomo agua y orino, se me va el dolor de cabeza. Entonces estamos viendo un paciente que tiene como característica una deshidratación crónica. ¿Por qué deshidratación crónica? Porque en su rutina diaria no consume la suficiente agua y cuando se levanta el cuerpo no tiene ese líquido vital para tener un funcionamiento completo. Entonces sí es bien importante sobre el consumo de agua. El tipo de agua, yo les suelo recomendar mucho a mis pacientes de que consuman agua mineral. Esta bebida que solamente viene con soda es bastante buena, aparte de que ayuda para regular el pH a nivel gástrico, sí es recomendable que la consuma. Es la única bebida carbonatada que suelo recomendar. Luego, ¿será bueno tomar el agua hervida? Sí, el tomar el agua hervida es bastante buena. Tenemos que entender de que cuando hervimos el agua la alcalinizamos. ¿Qué quiere decir esto? Va a hacer de que el proceso de acidez que nosotros estamos teniendo interno o generando radicales libres o una oxidación mayor va a disminuir cuando consumimos el agua hervida. Yo hice una aproximación de cómo los nutricionistas suelen calcular la cantidad de agua. Esta es una aproximación que hace la nutrición. Es su peso en kilogramos dividido 2, o sea, libras dividido 2.2 y luego dividido 7 para saber cuántos vasos de agua pura se tiene que tomar al día. Pero este es un cálculo que hacen los nutricionistas. Correcto. Y es que hay una parte interesante. Tenemos que entender de que hay individualidad. ¿A qué voy con esto de la individualidad? No podemos pensar, y esto me pasa mucho solo con hablar de tema de presión. Tengo gente que es grande como yo, grande como mi papá, que su presión está arriba del 120-80 en parámetro normal, pero está hablando que un cuerpo más alto puede ser que necesite un poco más de presión a nivel cardíaco para generar una buena irrigación sanguínea. Y en cuerpos pequeños, de unos 50 con 100 libras de peso, me dice el doctor, es que yo sufro de presión baja, mi presión está en 160, cuando tenemos que entender que en un cuerpo tan pequeño no va a ser la misma presión arterial, ¿sí? Entonces es muy interesante, muy importante cómo es que esta relación de individualidad en base a los pacientes viene a presentarse de una manera tan clara en el consumo del líquido vital, ¿verdad? También es importante señalar de que si tenemos, por ejemplo, un paciente postrado
la cantidad de líquido que debe ingerir no es la misma que un paciente que se está desplazando. Correcto, dependiendo del tipo de actividad física. La vez pasada tuve un paciente que él practica natación y yo le preguntaba, mira, al nadar tomas agua. Y me dice, ¿para qué voy a tomar agua si estoy adentro del agua? Tenías que entender de que a pesar de que estás adentro del agua, tu cuerpo por ósmosis no se va a hidratar, sino que se va a deshidratar por el tipo de actividad física. Entonces, tenemos que entender de que, como la medicina, por tenerlo a la par, no quiere decir de que le esté funcionando, es necesario consumirlo, ¿sí? Ahora, para una de las preguntas que vi, creo que es de Vilma, dice de que por qué el hibiscus es malo en el consumo cuando hay... No es que sea malo. No es que sea malo, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender que la renina-angiotensina, que es este marcador que tenemos a nivel renal, es la que se encarga de modular la presión arterial. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando consumimos el hibiscus abdarifa, lo que estamos haciendo con la rosa de Jamaica es aumentando el proceso de diuresis, aumentando que usted orine más, ¿sí? Y puede ser de que el medicamento que estamos consumiendo sea un antagonista, ¿sí? Hablamos de antagonista que hace la función inversa de este marcador renal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un antagonista de las angiotensinas. Entonces, ¿cómo explicarle? Estamos tratando de ralentizar el proceso del marcador renal de la renina-angiotensina dentro del riñón, pero si le metemos el hibiscus, estamos forzándolo a que saque ese antagonista. Entonces, de nuevo, se va a aumentar la función de la angiotensina, de la renina-angiotensina, ¿y qué es lo que va a suceder? Va a generar de nuevo un problema de presión alta, ¿sí? Esto es por las bombas de sodio y potasio que suelen desequilibrarse con esto, pero es un mecanismo un poco complejo de explicar sin los tecnicismos. Ajá, es interesante. ¿Cómo le pudiera explicar? Es como que querramos cerrar una llave de paso de agua teniendo el chorro abierto. O sea, no se puede hacer, no se puede consumir el hibiscus abdarifa y tratar de bajar la presión con un medicamento de esa índole porque estamos restándole la potencia al medicamento. ¿Sí? Si es que lo entienden, me cuenta, y si no, trato de explicárselo de otra forma. Luego dice, ¿cuál sería la mejor calidad de agua pura? Escucharle que trabajarle limón la hace alcalina. Sí la hace alcalina. Tenemos que entender de que el limón para nuestro paladar es ácido, pero para dentro de nuestro cuerpo es alcalino. Tenemos que entender de que la mejor calidad de agua pura, de nuevo, no es venir y decirles, mire, tire el bote de salvavidas, pero yo en lo personal no tomo agua salvavidas, sino que yo tomo agua del ecofiltro y por lo que he visto, por lo que he estudiado, le puedo decir de que funciona bastante bien. El rodajarle limón no es de que la haga alcalina, puede agregar un poco de alcalinidad al agua. Es como agregarle bicarbonato de sodio. Me ha parecido muy interesante que cuando le recomiendo a los pacientes que utilicen el bicarbonato de sodio, lo primero que me dicen es, doctor, me va a sacar cálculos a nivel renal. Cuando en realidad lo único que va a hacer el bicarbonato de sodio es generar un proceso buffer y va a transformar esa acidez en un proceso alcalino. ¿Sí? El agua embotellada, y a la pregunta que dice aquí Rosandrés, es interesante. El agua embotellada no es que no tenga minerales toda, depende de dónde es obtenida, ¿sí? Si es agua de manantial, si es agua de nacimiento de río. Y hay que tener cuidado porque esas suelen ser aguas muy pesadas, ¿verdad? Exacto, y entonces eso es interesante, darnos cuenta. Hay un restaurante, y eso lo platiqué hace poco que nos dimos cuenta, hay un restaurante acá de comida rápida, ¿puedo decir el nombre? ¿Sí? Ok. Hay un restaurante que se llama, que es Wendy's. Si usted pide un agua de Wendy's, se va a dar cuenta de que el agua de Wendy's en la parte de atrás indica que es rica en sodio. Y la razón por la que es rica en sodio es porque va a ayudar a regular el proceso de acidez del alimento que usted está consumiendo. ¿Sí? Y cuando usted pruebe el agua, se va a dar cuenta que el agua es como más pesadita, como más, la consistencia es un poquito más dura. Eso es lo más interesante. Ahora y le digo, porque he investigado al respecto, hay catadores de agua pura, ¿sí? Donde ellos le indican de dónde se obtiene, qué minerales, para qué le puede ayudar en su cuerpo. Entonces es interesante. Si es que quieren hacer un experimento, los invito. Yo suelo recomendar, si me preguntan de agua embotellada, la que yo más recomiendo que consuman es la Vichy Catalán. No es que me la lleve de español ni que piense que el producto europeo es mejor, pero la Vichy Catalán viene enriquecida con diversos minerales.
Voy a contestar la pregunta de Lucrecia Solórzano. Dice, para quienes consumen CDS diluido en agua, adicionalmente de consumir agua pura para nivelar el consumo de agua por día, sí. Hay que decir que el dióxido de cloro suele producir deshidratación, estimula la diuresis y no sustituye el agua con dióxido de cloro, el agua que el cuerpo va necesitando. Entonces sí hay necesidad de tomarla. Don Mauro, a ver qué nos dice. Don Un abrazo, Mauro, don Mauro. mucho gusto. Don Mauro, sí, si es que usted me pone a escoger a mí entre un garrafón de agua pura o agua de ecofiltro, yo prefiero el agua del ecofiltro. ¿Por qué? No solo es un filtro de barro, que ya de por sí el barro es un mineral, sino de que tenemos que entender de que esta viene enriquecida de plata coloidal, viene enriquecida de diversos minerales que van a ayudar para el metabolismo digestivo y renal de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Puedo tomar Consulta. la pregunta de doña Gladys? Sí, sí, sí. Dice, No, no, doctor, disculpe, ¿el dióxido de cloro sube las defensas o es mejor el Prevengovir? Gracias a Dios estoy sana y no veo en qué me ayuda el dióxido de cloro. Me siento más segura con el Prevengovir, pero lo suspendí por el consumo de dióxido de cloro. ¿Qué me recomienda? Trabaja sobre dos mecanismos diferentes. El dióxido de cloro lo que hace es estimular la acidosis a nivel de sus tejidos y que la eliminación de bacterias se dé. Mientras que en el caso del Prevengovir estamos nosotros estimulando su sistema inmunológico. Yo le recomendaría que use el Prevengovir como una medida preventiva y piense en el dióxido de cloro solamente si aparece un contagio. Recordemos de que Prevengovir no inmuniza, sino que Prevengovir lo que hace es que estimula su sistema inmunológico y en el momento que hay contaminación con SARS-CoV-2, lo que hace es hacer de que la sintomatología sea muy leve. Hemos tenido reportes de pacientes que se han contagiado, unos 2 o 3 pacientes, que es lo que he recibido de reporte y de retroalimentación, que lo que han tenido es una gripe muy leve y eso les ha permitido salir desde su hogar. Yo le recomendaría use el Prevengovir y use el dióxido de cloro solamente si hay necesidad. Eso es lo que luego, yo le recomendaría. doña Lucrecia nos dice de que se fuerza la función renal con el consumo de bebidas oscuras. Tenemos que entender, doña Lucrecia, de que no es que se fuerce el riñón con el consumo de bebidas oscuras, ¿Qué porque tipo de bebidas en oscuras? bebidas oscuras podemos hablar del café, podemos hablar del té, De la podemos hablar de Coca-Cola. bebidas gaseosas. Y es que dentro de este rubro es muy interesante darnos cuenta cómo, y si lo queremos ver, la 7-Up o bebidas gaseosas claras o de otros colores, también vienen a generar un daño renal. Entonces, no es que sea el consumo de una bebida oscura. Tenemos que entender de que sí deberíamos de tratar de consumir más líquido puro, en este caso el agua pura, ¿verdad? Y tenemos que decirle que el color del hibiscus es por su cantidad de antocianinas. Y la Correcto. antocianina va a ser beneficioso para el cuerpo. Cosa que no sucede con el colorante que tenemos nosotros en la Coca-Cola, ¿verdad? Correcto. Y sin ir tan lejos, hablando de antocianinas, tenemos que entender de que el consumo del jugo de arándano, el jugo de cranberry, es bien interesante, es muy recomendado ahora. Si usted se mete a navegar por internet, va a encontrar demasiada información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos viendo el beneficio que tiene el consumo del jugo del cranberry, me ha parecido muy interesante que pacientes que me dicen, doctor, pero ¿y dónde lo compro? Lo he visto hasta en Dollar City, pero resulta que el jugo de arándano que va a conseguir en Dollar City es rico en azúcares y no es ningún extracto natural. Entonces, ahí sí cabe recalcar, y eso sí lo puedo recomendar, si es que puede, vaya a PriceMart con su jugo de arándanos de una marca que se llama Old Orchard. Ellos hicieron un estudio donde identifican la cantidad de antocianinas que se encuentran dentro de cada vaso de refresco. Entonces, sí es bien interesante. Hay cosas que son así de específicas y de claras. ¿Sí? Alicia Después, dice buenas noches, perdón. ¿Y en cuanto al bicarbonato de sodio, cuánto se le puede echar a un litro de agua? ajá. Depende de para qué lo quiera usar. No Ok, está indicado para todos los pacientes. correcto, pero si es que quisiera tomarlo para regular el pH, para disminuir Un cuarto de cucharada. un cuarto de cucharada en un vaso grande de agua pura después del tiempo de comida, o algo tan fácil, que es lo que yo les recomiendo a los pacientes que están teniendo problemas de hiperacidez, de reflujo, y es de que después del tiempo de comida principal, del almuerzo, del desayuno o de la cena, eh, hagan la recomendación de los abuelitos de antes, que es pelan una naranja y en lugar de echarle sal a la naranja, le echan bicarbonato de sodio y así se lo comen. Eso nos va a ayudar a disminuir el proceso de acidez a nivel del tracto digestivo y va a disminuir las molestias del reflujo y la hiperacidez. Doña Beatriz,
Aquí volvemos al tema de la adaptación. Hay algunos pacientes a los que conozco muy bien que yo les he recomendado que usen el dióxido de cloro porque esto nos va a permitir eliminar bacterias a nivel intestinal, mejorar las condiciones de acidificación del cuerpo, entonces tenemos que recomendarlo. En el caso de la señora, ¿por qué yo le dije que no usara el dióxido de cloro? Ella ya se lo había quitado y no encuentra beneficio. Y la idea es aquí trabajar en el efecto placebo y no en el efecto nocebo. O trabajar en el efecto beneficioso y no en el efecto dañino. Si ella se ha hecho la idea de que el dióxido de cloro es malo, de que no le funciona. Tal vez puede ser de que no es que ella piense que el dióxido sea malo, sino de que en el momento no está teniendo contacto con ningún paciente positivo o no está teniendo contacto externo, entonces no es tan necesario el hecho de estar bajo el esquema del tratamiento del CDS. Pero tenemos que entender de que si nos estamos exponiendo de una manera, si lo queremos ver responsable por nuestra parte, pero irresponsable por los demás, es muy importante el hecho de estar bajo el esquema de tratamiento del CDS. ¿Sí? Tenemos que entender de que el Prevengovir va a tener esa función antiviral. No es que sea un tratamiento para disminuir la infección o lo va a volver a usted va a generar inmunoresistencia al virus, sino de que simplemente el Prevengovir es una fórmula antiviral que usted está tomando para disminuir el riesgo de mortandad, para disminuir el tiempo de enfermedad, si es que en dado caso llegara a quedar enfermo, y disminuir el tipo de síntomas que va a estar teniendo. ¿Sí? La medida para tomar el agua de los nutricionistas, peso en kilos dividido 7. Para encontrar su peso en kilos, toma su peso en libras y lo divide dentro de 2.2. Correcto. Ahí está apuntado en el chat por si quiere buscarlo. Ajá. ¿Es recomendable el consumir Prevengovir aún en pacientes con hígado graso? Sí, desde luego. Bastante. Sí, bastante, porque lo que sucede es que tiene unos componentes que estimulan el trabajo del hígado. Y tenemos que entender de que al momento que nosotros estamos tratando de estimular el metabolismo, una de las principales vías que necesitamos estimular es la vía metabólica hepática. ¿Sí? Entonces, si no estimulamos la vía metabólica hepática, no vamos a estimular como si lo queremos ver, una de las ruedas principales que van a servir para que toda la maquinaria empiece a funcionar de la manera correcta. Cuando uno es hipertenso puede tomar bicarbonato. Sí. Depende, dijo Pepito. Porque lo que sucede es que si tiene una deficiencia mineral, el bicarbonato de sodio le va a ayudar. Por eso le digo, no en todos los casos. Va a ayudar a compensar. Es interesante darnos cuenta a raíz de qué puede generar esa hipertensión. ¿Por qué a raíz de qué puede generar esa hipertensión? Si es que usted tiene una obstrucción en una ramificación arterial, si es que usted ya tuvo un evento cardíaco, hay diferentes condiciones que nos van a marcar a nosotros si es recomendable en su caso el que consuma el bicarbonato de sodio. ¿Sí? Eso sí es bastante importante. Luego, solo quiero terminar de aclarar la pregunta que estaba haciendo doña Lucrecia Solórzano también sobre el efecto, por ejemplo, del consumo de rosa de Jamaica. Las aguas claras es el consumo óptimo. Tenemos que entender de que el consumo óptimo debería de ser de líquidos puros, ¿sí? De agua pura, como tal. El consumo de rosa de Jamaica sí debería de ser así, pero tengamos claro algo. La rosa de Jamaica que nos venden en polvo no tiene absolutamente nada que ver con la rosa de Jamaica, que es la que se debe de cocer. ¿Sí? Lo que nosotros tomamos como rosa de Jamaica en polvo es lastimosamente algo artificial. No tiene nada, ninguna de las moléculas importantes que van a generar un cambio en el paciente, que es algo que si lo queremos ver, para los que han estado en ocasiones anteriores, lo que les hablaba de la manzanilla. Yo he visto gente que compra té de manzanilla y cuando usted abre la bolsita de té, lo único que son tronquitos, no hay flor de manzanilla. Entonces, no hay nada de camazuleno en el té que usted está tomando en bolsita. Entonces es muy importante tener esa parte clara. Si estamos hablando de consumir rosa de Jamaica, debe ser la rosa de Jamaica hervida, ¿sí? Es igual de que he tenido muchos pacientes a los cuales se les puede recomendar de que para que le dé un poco más de sabor a la rosa de Jamaica y no se vuelva tan cansado para su paladar, puede hervir la cáscara de la piña, ¿sí? Tenemos que entender de que la cáscara de la piña tiene una enzima muy interesante que nos va a ayudar para el proceso de la diuresis, pero también tenemos que entender de que el consumo en exceso de la piña puede venir y generar alteraciones en el ciclo de las mujeres embarazadas. ¿Sí? Gracias, Francisco. Súper. Estamos, ¿verdad? Sí, si alguien tiene otra duda, estoy aquí para servirles. Voy a abrir mi micrófono ahora. ¿Se escucha mejor? Ahí estamos. Me dicen ustedes si se escucha bien, por favor. Solamente necesito confirmar esto porque en este momento yo pierdo mi retorno acá en el audífono y me quedo solamente con el audio.
Si alguien me puede confirmar, por favor, en el chat si se escucha bien. Vamos a ver, voy a darle seguimiento. Sí, ¿se escucha bien? Excelente. Muy bien, bienvenidos entonces. Vamos a la segunda parte de la presentación. Si se escucha mucho mejor, claro, porque tengo el micrófono aquí pegadito. Entonces aquí se escucha mucho mejor. Yo no tengo retorno, entonces por favor, si algo falla, me empiezan a poner mensajes, porfa, para que así pare. Vamos a hablar hoy en la segunda parte de esta presentación del enemigo silencioso, la hipertensión. Como ya es costumbre, siempre presento estadísticas semanales. ¿Cómo se comporta la enfermedad esta semana? Seguimos bajo la misma condición, desgraciadamente. Este es el resumen de los casos detectados hasta el día de ayer, 17 de septiembre. El total de casos reportados, 84.343. Si vamos a ver los de la semana pasada, déjenme un segundito, 81.008 eran la semana pasada, hoy tenemos 84.343. Los casos reportados nuevos el día de ayer, 693, que representa más o menos un 32% de la muestra. Vamos a ver, voy a hacer el cálculo para así no darles un número perdido, porque podría estarles dando un número perdido. Tenemos 3.208 casos divididos 693. Vamos a ver. 693 es 3.001. 100% está 693 es X, entonces tengo que multiplicar 693 por 100 y luego dividirlo dentro de 3208. Estamos hablando que es un 21.60% de la muestra positivo. Los números no han bajado. Si vamos a ver la tasa de letalidad para esta semana es 3.65. Voy a ir a la tasa de letalidad de la semana pasada, era 3.62. Quien dice que bajamos, miente. De 3.62 a 3.65 tenemos diferencias. Entonces, no estamos bajando. Ese es un detalle importante. Los últimos 14 días nos hablan a nosotros de estadísticas de incidencia de 43.94 por cada 100.000. Voy a ir al reporte de la semana pasada, que era 43.94, o sea que seguimos exactamente igual. La tasa de letalidad, que es la que marco en este punto, 1.66. La tasa de letalidad se mantiene igual y el índice de positividad 23.23. En este caso el índice de letalidad, perdón, estoy haciendo una mala comparación acá, perdonen, veamos. Esta es la de la semana pasada, ya me perdí, las tablas son iguales todas. No, aquí está, 17. Veamos, aquí está, la positividad 23.23, la semana pasada era una tasa un punto más baja. La cantidad de fallecidos, 120 en la semana, que es un número alto todavía, no se están reportando todos, esa es la verdad. En el departamento de Guatemala, aquí pueden ver ustedes la incidencia, la positividad 18.1, la cantidad de pruebas 13.062, no han subido las pruebas, sino la cantidad de casos subiría. El periodo anterior era 18.6 la positividad, ahorita estamos en 18.1. La cantidad de pruebas corridas la semana pasada eran 18.626. Esta semana se corrieron 13.062, o sea, 5.000 pruebas menos. Y la cantidad de casos, 3.462 contra 2.363. Nos siguen bajando los casos, bajando la cantidad de pruebas, que es lo que nosotros hemos dicho siempre. Vean ustedes el comportamiento por emisión de resultados, se mantiene más o menos en la misma línea. Entonces nos están manipulando los datos. Yo estos datos, a pesar de que son de una fuente confiable, no les daría mucha certeza porque el gobierno está manejando datos. Hoy, una noticia interesante para los que no han visto noticias: el presidente de Guatemala da positivo a COVID. Se dicen muchas cosas. Se dice que es para aplacar los escándalos que están teniendo por la forma de manejo que se está haciendo del gobierno. Se dice que es la segunda vez que ella le da. Yo les hablo de lo que yo he escuchado como rumores en las fuentes que nosotros tenemos, que es segunda vez que le da. Si es una segunda vez está complicado, pero si es primera vez, les digo, representa un riesgo bastante alto para su organismo. Y me van a decir ustedes por qué. El proceso de la polio es bien complejo. La polio entra por la boca, viaja por el intestino y se expande. También es una enfermedad que entra por el torrente sanguíneo.
En el 99% de los casos hay un daño pulmonar profundo. Entonces, la condición que este señor tiene es una condición de alto riesgo. Su patología ya le marca a él una incidencia que en una enfermedad respiratoria se puede encargar de él. ¿Por qué los síntomas están siendo leves en este momento? Tiene 24 horas o 48 horas de estar contagiado. Tenemos que entender de que la evolución del virus se va a dar en los próximos 5 días y entonces ya veremos la realidad de qué está hecho el Señor, ¿verdad? Dios no quiera que le pase algo. El comportamiento del poliovirus, que es el que el Señor tiene contaminado, entra por la mucosa orofaringea intestinal, o sea, la vía de contagio es exactamente la misma. Se deposita a nivel de las placas de Peyer en las amígdalas y luego va a través de los ganglios linfáticos y los ganglios cervicales a desatar la viremia. La viremia va a atacar el sistema nervioso central y es por eso que la grasa parda y el sistema nervioso central son el punto de atención y de ataque de la enfermedad. O sea, él está si está positivo, está en una condición complicada. Que si se va a agravar o no, pues esperemos en Dios, porque no podemos decirle mal a nadie de que no sea grave, pero sí, el panorama no es halagador. Para alguien con esa patología previa que él tiene, es difícil. Guillain-Barré y polio tienen la misma vía de entrada. Recuerde que Guillain-Barré es un virus. Entonces, al final, Guillain-Barré o polivirus usan la misma vía de contagio. He tomado la referencia del poliovirus porque esa es la referencia que yo tengo de la historia clínica de él. No se logró definir, se dijo que era Guillain-Barré, pero si hubiera sido Guillain-Barré, hubiera tenido otras limitaciones. Él tuvo una pérdida de densidad ósea y de densidad muscular a nivel de las extremidades inferiores, muchas veces asociada a un problema de poliovirus. Entonces fue por eso que yo tomé como referencia este virus porque es un poco más fácil de identificar por la patología que el señor tiene. Como les digo, no es que lo esté enjuiciando. Dios quiera de que no le pase nada. Dios quiera que pueda superar la enfermedad y si no, pues ya veremos qué es lo que tiene Dios para Guatemala. Él nos tiene en sus manos y Él es el que tiene que tomar las decisiones con respecto a lo que pasa. Pero esa sí es una noticia que nos da mucho de qué hablar. Si es una movida política o una argucia, nosotros nos daremos cuenta en base de la evolución, pero hay que ver por dónde se mueven las cosas. Voy a seguir adelante entonces con la presentación de esta noche. En los objetivos de esta sesión vamos a hablar de cómo se conocen los síntomas y los signos de la hipertensión arterial, conocer qué emociones afectan mi presión arterial, cómo contrarrestar este campo emocional en este tiempo, porque es importante decirle que tiene un gran vínculo emocional, cómo se relaciona la presión arterial descontrolada con el COVID-19 y qué soluciones tenemos para este entorno desde la medicina integrativa. Esos son los puntos que trataremos de abordar entonces en esta noche, así que esperamos de que sea productivo el tiempo para ustedes. Al definir el problema tenemos que hablar de que la presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias y de las venas cuando son bombeadas por el corazón. El término hipertensión se refiere a la presión arterial alta, a un desequilibrio en estos rangos. Generalmente, la hipertensión se define como la presión arterial por encima de 140/90 y se considera grave cuando está por encima de 180/120. La presión normal es 120/80. Entonces, por ejemplo, en el caso de 140/90 estaríamos 20 puntos arriba en la presión sistólica y 10 puntos arriba en la presión diastólica. Y en el caso de la presión grave, estamos hablando de que estamos 60 puntos arriba en la presión sistólica y 8 y 4, 40 puntos arriba de la presión diastólica. Estas relaciones de presión, desde luego, se adaptan a la condición que el paciente tiene y nos hablan a nosotros de muchos problemas que podrían estar relacionados con la condición de la hipertensión. Generalmente, la hipertensión es una enfermedad asintomática, no tiene síntomas hasta que ya hay un daño orgánico, por lo que en la mayoría de casos la manifestación de la hipertensión es silenciosa e inespecífica. Dentro de los síntomas o signos más comunes que nosotros tenemos en pacientes hipertensos está el dolor de cabeza o cefalea, el aparecimiento de mareo, la sensación de inestabilidad, ¿verdad? El vértigo, ese ocasional o frecuente que se presenta en los pacientes cuando se incorporan o cuando se acuestan. El cambio de la presión osmótica en la sangre es el que se encarga de dar cuenta de estos síntomas.
Los trastornos visuales, así como los trastornos de equilibrio. Y tenemos que decirle que los trastornos visuales y los del equilibrio están relacionados directamente con la vascularidad del oído y del ojo. En el caso de la vascularidad del ojo y del oído son la microcirculación en nuestro cuerpo, al igual que en los riñones. Los vasos son no todos del mismo grosor, tenemos venas y arterias grandes como la vena aorta, como la vena cava, como la vena pulmonar, que son de gran diámetro, y tenemos venas de diámetro muy pequeño como las oculares, las ópticas y las renales. Estas, desde luego, al haber cambios en la presión de la sangre o al haber hipertensión, van a forzarse y por ser capilares más pequeños tienden a romperse, a inflamarse o a alterarse con más facilidad. Entonces, por eso el vértigo, el tinnitus, la pérdida de la visión está relacionada con la inflamación que se produce en esta vasculatura por el cambio en la presión arterial. Las hemorragias conjuntivales, que ya sabemos de que tienen que ver con la fragilidad capilar que tenemos en los ojos y que puede ser un signo importante que observemos. Si alguien, por ejemplo, está teniendo problemas de que los vasitos sin una causa aparente se les revientan, vale la pena que revise su presión arterial de manera frecuente. Aquí la idea es hacer un esquema de por lo menos una semana de monitorización. Realmente las personas que han tenido antecedentes de hipertensión arterial deberían de tener un esquema de monitorización permanente. Nosotros deberíamos de tener, por ejemplo, tomas de presión 3 veces por semana, 2 veces en el día, y llevar un control, un registro de cómo se comporta nuestra presión. Esto es bien importante y es lo que se suele hacer en pruebas como el Holter. Es muy común. El Holter de monitoreo, se pone un equipo y durante 24 horas el equipo se encarga de monitorizar la presión. En los pacientes que suelen tener desórdenes del sistema nervioso, la prueba de Holter suele tener algunas incidencias no claras, porque quiera que no genera estrés el estar con la cosa de si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, hay que decir de que suele crear inestabilidad en los pacientes que padecen del sistema nervioso. Y por eso es de que nosotros les pedimos de que se haga un monitoreo sencillo en la casa, y si a las variaciones que se presentan son variaciones muy intensas, entonces ya tomamos otro tipo de decisiones. Voy a seguir avanzando con la presentación. ¿Qué detalles o qué riesgos o qué complicaciones son las que podría tener una hipertensión descontrolada? El derrame cerebral, ya decimos, por la ruptura de los capilares o los vasos que se dan a nivel del cerebro. Tenemos que decir que los derrames cerebrales son la primera causa de discapacidad en el mundo. Los infartos al miocardio, que son la primera causa de muerte en el mundo. En la mayoría de casos los infartos están relacionados con bloqueos. Ya vamos a hablar un poco del ateroma para que ustedes entiendan un poco ese concepto. El daño ocular, los pacientes que tienen problemas de hipertensión descontrolada suelen ir perdiendo la vista hasta perderla totalmente. Y la insuficiencia renal. Volvemos acá al tema de la capilaridad. El derrame cerebral, vasos que se rompen en el cerebro. El daño ocular, el exceso de presión a nivel intraocular, por eso el medir la presión intraocular en pacientes hipertensos es lo recomendado por lo menos una vez al año. Los pacientes que han tenido antecedentes de enfermedades cardíacas en su familia, pues la recomendación es de que si han tenido antecedentes de fallas cardíacas a nivel familiar, pues monitoricen esa condición. Y la insuficiencia renal, porque como se está forzando la capilaridad del riñón, el riñón pierde la capacidad de filtrado y entonces esto lleva a hemodiálisis. Estas son las complicaciones más claras de pacientes descontrolados, que hoy son el tipo de complicaciones que uno no quisiera ver en los pacientes, pero que desgraciadamente cuando no entendemos de la importancia de tomar el medicamento de manera ordenada o de estarnos monitorizando, son los errores que suelen cometerse. Voy a regresar una posición en la gráfica. Acá, recordemos por favor el tema es silenciosa e inespecífica. Muchos pacientes tienen grandes síntomas cuando la presión está descontrolada, pero una gran cantidad no se dan cuenta hasta que están ya metidos en estos problemas. Entonces, si usted tiene antecedentes de hipertensión, tómese el trabajo de que por lo menos 3 veces por semana va a medir su presión arterial. ¿Está bien o no? Porque me quité los audífonos, no tengo retorno. Voy a poner otra vez el micrófono cerquita. Vamos a ver. En algunos casos, la hipertensión no presenta síntomas. Si usted no se trata con tiempo, ya decimos de que puede provocar enfermedades y hablamos de este tema. Y vamos a hablar ahora del daño que se produce a nivel del endotelio vascular. El endotelio vascular son las capas que forman las venas y las arterias. Yo he tomado como modelo
estas gráficas que creo que nos pueden servir. Vamos a ver. ¿Cómo evitar que nos dé un derrame cerebral? Mujer de Dios, ya ahora le doy las explicaciones. Si me dejan avanzar, les puedo contar un poquito. ¿Sí? Las venas y las arterias tienen diferentes capas. La capa externa, la capa media y el endotelio vascular propiamente dicho, que es la capa interior. En la mayoría de casos, por ejemplo, hay pacientes que presentan esclerosis que se detecta por la parte externa y que debe de ser evaluada hasta dónde ha producido el daño a nivel del endotelio vascular, que es lo que realmente nos preocupa. O sea, podríamos tener daño en el exterior sin que eso afecte al interior, pero si el daño se ha presentado en el interior, este sí es un daño importante y este va a representar riesgo para la salud. Existen pruebas en específico que se pueden hacer para este tema, ecoestrés, pruebas de esfuerzo y bueno, una gran cantidad de valoraciones que se pueden hacer para ver en qué situación se encuentra el endotelio vascular. Acá nosotros tenemos en la gráfica del lado derecho, este es un corte que se ha hecho en una vena con placa ateromatosa. A ver, dígame, don Rafael, por favor, escríbame por el chat su pregunta, ya que levantó la mano. Sigo adelante. Muy bien. Esta es una vena que ha tenido un corte. Este corte nos habla ya de la presencia de la placa ateromatosa, que es todo este tejido blanco amarillento que se ve acá. Vean ustedes cómo se reduce el diámetro a nivel venoso. Esto es lo que va produciendo los bloqueos. Luego acá se forman trombos o placas de sangre, que son las que llevan a derrames o a infartos. Conforme la placa ateromatosa sigue avanzando, entonces es mayor el riesgo del paciente. De tal manera que, por ejemplo, nosotros, este es el tejido normal, empezamos a tener niveles de triglicéridos, azúcar o colesterol desequilibrados y entonces empieza a hacer la acumulación a nivel del endotelio vascular. Esa acumulación va creciendo y va degenerando la capilaridad, va haciendo de que el diámetro se haga cada vez más pequeño y es acá, cuando se producen estos bloqueos, que el cuerpo en su reacción forma plaquetas, se forman coágulos y hay necesidad de entrar ya a una cirugía o a un proceso de cateterismo. Estos son procesos complejos, pero por eso tenemos que abordar los dos temas que están relacionados. Si usted ha tenido antecedentes de triglicéridos y colesterol, la recomendación que le hacen estos sus amigos es que por lo menos 3 veces al año monitorice sus valores de triglicéridos y colesterol, más en esta etapa, porque recordemos de que en este momento nosotros hemos cambiado nuestra dieta. Nuestra tasa alta de consumo de carbohidratos y la baja en el ejercicio físico hacen de que el riesgo cardiovascular crezca. Una gran cantidad de los pacientes que nosotros vemos con taquicardia, con dolor precordial o con dolor de angina, pectoris, está relacionada directamente con desequilibrios a nivel de triglicéridos y colesterol. Yo estaba haciéndole señas con la cámara y no me había dado cuenta que la cámara estaba desconectada. Cuando un paciente presenta dolor precordial, un dolor de pulmón o sensación de opresión en el centro del pecho o dificultad para tragar, esto puede ser signo de formación de placa ateromatosa. Entonces, la recomendación es que si ha tenido antecedentes de valores de triglicéridos y colesterol elevados antes de la pandemia, este es un buen momento para revisarlos. La idea de revisarlos es descartar de que se esté formando placa ateromatosa. Si ya se presenta hipertensión, ya hay antecedentes, pues vamos sumando y tenemos que ver qué prueba es la que se necesita para poder valorar en qué estado cardiovascular se encuentra su cuerpo. Muchas personas tenían una gran cantidad de desplazamiento antes, ahora han visto limitada esa cantidad de desplazamiento. Entonces no queman de manera eficiente sus triglicéridos y colesterol. Acá vengo y vinculo la respuesta que le daba a doña Beatriz en la charla anterior. En pacientes que han reducido su cantidad de desempeño, yo suelo usar dióxido de cloro, porque el dióxido de cloro se va a encargar de barrer esta formación de placa ateromatosa. Entonces lo que hacemos es cuidar al paciente. Pero esto no hay necesidad de hacerlo en todos los casos. Sé, por ejemplo, en el caso de algunos pacientes que tenían un nivel de actividad muy alto, se mantenían en movimiento todo el tiempo y ahora están confinados. Entonces prefiero utilizar productos como este que lo que van a hacer es remover la placa que se está formando. Porque sí, el trabajo de dióxido de cloro es a este nivel, ¿verdad? Voy a seguir adelante con la presentación, no sé si justifique ahora. Síntomas de hipertensión avanzado, pues problemas para dormir, trastornos para memoria, hinchazones sin una causa aparente, dolores de cabeza y mareos, sensación de cansancio también sin una causa aparente o cansancio frecuente, dificultad para respirar, que era el dolor precordial del cual yo les hablaba, el tinnitus del cual ya habíamos hablado también,
la ansiedad y la irritabilidad y la sudoración elevada. Estas son condiciones que son importantes evaluar. Si usted tiene más de 3, préstele atención. Si tiene más de 5, tome cartas en el asunto. Y si ya ha tenido más de algún susto o tiene muchos más de 5 de estos, por favor consulte. No está de más el hacer un análisis individual y poder hacer algunas recomendaciones que nos permitan que usted recupere su salud antes de que tenga un sustito. Conste que no vendo miedo. Esto es la realidad, o sea, no tengo por qué alterar. Ya le comento, don Rafael, sí, si me da un segundo al terminar, con mucho gusto resuelvo su duda, ¿sí? Porque lo que pasa es de que si no nos distraemos y perdemos el hilo de lo que estamos platicando. Ustedes me dejan sus preguntas ahí, yo las voy a revisar de aquí en adelante hasta el final de la sesión, si me dan permiso. Sigo adelante entonces. Veamos entonces cómo es que nosotros valoramos, y esto es un esquema que nosotros solemos seguir. Valoramos la presión arterial y el riesgo cardiovascular. Ya les digo, evaluamos antecedentes, evaluamos en qué condición se encuentra la presión del paciente. Si está levemente elevada o tiene un bajo intermedio, pues se deja un fármaco, en este caso natural. En el caso de que sea una presión significativamente elevada o es alta o muy alta, ya se usan 2 tipos de fármacos. Usamos químico y usamos natural. Si estamos usando un solo fármaco y no funciona, pues cambiamos de fármaco. O tratamos de adaptar la dosis de acuerdo a la necesidad del paciente. Si en el caso del paciente con 2 fármacos no se logra todo lo que logramos, incrementamos la dosis del fitoterapéutico o buscamos la opción de buscar un consejo o añadir un tercer fármaco. El tercer fármaco en dosis plena será la última opción que nosotros tengamos para poder ayudar. Pero la idea es empezar con un fármaco de medicina natural y luego, de acuerdo a la situación del paciente, ir haciendo adaptaciones. En la mayoría de casos, cuando nosotros hacemos la evaluación con el fitofármaco, esto suele cambiar el panorama del paciente y se puede mantener muy bien solamente con el fitofármaco. Ahora, si son pacientes que vienen de polimedicación y quieren regresar al fitofármaco, el cambio debe de ser gradual y debemos de evaluar en qué condición el paciente se encuentra. Este es el tipo de esquemas que nosotros tenemos en la clínica y de protocolos que seguimos. Desde luego, la hipertensión sigue siendo un factor de riesgo para padecer de infartos o accidentes cerebrovasculares y la recomendación es que nosotros sigamos estas pautas que recomendamos acá en el caso de hipertensión arterial. Primero, la prevención, cambiar los estilos de vida, ejercicio físico, alimentación, tratamiento farmacológico, diciendo de que el cambio en la alimentación es vital para hacer una muy buena prevención. Si usted quiere seguir siendo el mismo, teniendo los mismos hábitos de alimentación, la respuesta que va a tener con hipertensión arterial es nula. En el caso del diagnóstico, pues las medidas que se toman, hay que ver fenómenos como el fenómeno de bata blanca, del cual les voy a hablar un poquitito más adelante, las crisis hipertensivas, cómo se presentan, hacer un buen seguimiento de los casos y en caso de necesidad hacer una prueba complementaria y desde luego ver en el caso del tratamiento qué antihipertensivo se está usando, cómo se puede combinar y qué implicaciones tiene el uso de los medicamentos en el caso del paciente. Este es el abordaje que nosotros hacemos. Les presento mi esquema de abordaje porque muchas personas dirán, ¡ay, es medicina natural! Este no sabe qué es lo que está haciendo. Y les he de decir de que gracias a Dios la medicina natural ha cambiado. Nosotros al practicar medicina funcional tenemos que tener bien claros los procedimientos para cada paciente. Aquí no se improvisa. Estamos acostumbrados a una medicina integrativa que improvisa, que da cualquier cosa con tal de ayudar a la gente y no es así. Esto tiene un esquema y desde el enfoque que nosotros le damos en la clínica con medicina funcional es un esquema de acompañamiento con profesionales. Nosotros tenemos cardiólogos intervencionistas, tenemos cardiólogos torácicos, tenemos personas que creen en la medicina integrativa y que se incorporan al equipo de trabajo que nosotros tenemos y nos permite esto ofrecerles opciones de tratamiento que pueden llegar hasta eliminar totalmente la medicina química. Yo tengo pacientes solo con medicina natural controlados de hipertensión. Es posible de hacer, pero tenemos que hacer una muy buena anamnesis, un buen análisis del caso y ver qué condiciones son las que detonan las crisis hipertensivas. Sigamos adelante. Veamos entonces algunas de las molestias que se podrían presentar. Los dolores de cabeza, el vértigo, las palpitaciones, ya los mencionamos. La tensión arterial en los brazos. Hay muchas personas que al estar sentadas o al estar mucho tiempo acostados, sienten de que hay mucha presión en sus brazos o en las carótidas, que suelen también obstruirse, pero ese es otro tema. Empiezan a sentir el pulso, los retrasos femorales, las pulsaciones en algunas partes del cuerpo, en la cabeza, en la nuca, en el cuello, por ejemplo, en algunos pacientes.
o el aparecimiento de ruidos cardíacos, una doble palpitación o la presión carotidia. Se pueden ver también de los cambios en la vista. Si el paciente de repente empieza a deteriorar la vista con mucha facilidad, solemos revisar la presión arterial porque sí, la vascularidad del ojo es muy sensible al estar en un medio líquido. Espero que todas estas explicaciones que estamos dando puedan ayudarles. Las posibles causas para aumentar el riesgo de sufrir hipertensión, el sobrepeso, desde luego, que es un tema que nosotros hemos discutido. Hemos tenido pacientes, ustedes tienen el ejemplo de su servidor, que no es una sílfide, pero que debería de tener, según los expertos, un caso de hipertensión arterial, y mi presión es de 120/80. Tuve mi control cardiológico la semana pasada y mi presión estaba en 120/80 y mis valores normales. Me hice un ecoestrés y gracias a Dios también mis coronarias. Entonces el médico me dijo, siga como va, con medicina natural, y me quitó el medicamento que estaba usando. Estaba usando un medicamento 3 veces por semana, pero me estaba causando malestar porque me estaba tirando la hipertensión. Y realmente mi problema era estrés. Ahorita estoy manejando el estrés de una mejor manera y ya no hay necesidad de medicamento. El estrés o ansiedad frecuente, que ya vemos que es una condición. El consumo de alcohol frecuente, que también tiene una indicación para la hipertensión arterial. El consumo de sal, recordemos de que las dietas hiposódicas están recomendadas en los pacientes de hipertensión arterial. Quien consume sal retiene líquidos en el tercer espacio, entonces la presión arterial y la presión osmótica suelen levantarse. Pacientes que han tenido historia de hipertensión arterial a nivel familiar, pacientes con diabetes por la acumulación de ateroma dulce en este caso. El tabaquismo, recordemos de que la nicotina es vasoconstrictor, entonces va a reducir el diámetro de venas y arterias. Y el ser de raza afroamericana, que es una predisposición genética. En el caso de las personas de color, no morenas, sino que negritos de raza, suelen tener una predisposición importante para la hipertensión arterial. Ahora les voy a hablar de un tema bien interesante, del que mucha gente no habla, pero que sí hemos encontrado nosotros que tiene una relación importante con la hipertensión, que es la hipertensión emocional. Voy a ir a muchos textos para que podamos ir leyendo juntos y podamos ir analizando. Se permiten los pantallazos. Me preguntaban, ¿y por qué no comparte las gráficas y la presentación? Porque eso es restarle valor al tiempo que usted está invirtiendo. La idea de nosotros al tener estas reuniones de información es que todos aprendamos. Pero esto, desgraciadamente, no lo puedo compartir porque si no resto el valor al esfuerzo que usted hace de estar sentado hoy en la noche acompañándonos. Es por eso que no se comparten. No es egoísmo, es darle valor al esfuerzo que ustedes hacen al estar con nosotros. Hablemos de hipertensión emocional. ¿Ha oído usted hablar de la hipertensión emocional? ¿Cree que su hipertensión se debe a emociones desbordadas? Son preguntas que usted tiene que contestarse en esta noche. ¿Cree que su hipertensión es de origen emocional? ¿Piensa usted que su hipertensión se debe al estrés, la ansiedad, la depresión o al enfado? ¿Quiere saber cómo controlarla? Pues ya le voy a dar algunas claves. Pero lo más importante es hacer un cuestionamiento. ¿Qué tipo de hipertensión tengo? ¿Es una hipertensión heredada? ¿Es una hipertensión emocional? ¿Tiene que ver con mis hábitos? ¿Estoy descuidando algunos puntos tal y como indicábamos en lo breve que llevamos de la presentación? ¿Qué estoy haciendo mal? Ese es el análisis que debemos de hacer si realmente queremos avanzar en este tema de la hipertensión. Entremos en detalles. El término de hipertensión emocional es ambiguo. Puede referirse a dos condiciones. La hipertensión de bata blanca, que es cuando la presión arterial se eleva cuando estamos con el doctor, cuando estamos en el médico, cuando no la revisan. Les he de contar, por ejemplo, y este es un caso real. Tengo el caso de un paciente, bueno, en este caso soy yo, me sometí al examen la semana pasada. Cuando llegué donde el doctor iba nervioso, iba preocupado, porque quien conoce de este tema sabe a qué se está exponiendo y la prueba de ecoestrés es una prueba complicada. A muchos pacientes se infartan en esa prueba. Pues yo entré y cuando me tomó la presión el doctor, me dice, Francisco, viene tu presión bien alta. La tenía en 170, 110 y le dije, jamás he tenido yo una presión de ese tipo y no tengo malestar. Deme un segundito. Y entonces le pedí 5 minutos, me puse a meditar y después de la meditación, lo que no saben qué pasó, mi presión se reguló a 120/80. No me pongo como modelo de bondades, me pongo como modelo de realidades. Cuando nosotros estamos ante una situación de estrés, nuestro cuerpo concentra la vascularidad y es eso lo que produce el cambio. Entonces, esa hipertensión de bata blanca es una hipertensión muy común. Yo suelo verla con algunas pacientes y es más, hay una mi paciente que anda por ahí
que no le gusta que le tome la presión en la clínica porque me dice me va a salir alta. Yo siempre la tengo bien, pero cuando me la toman en la clínica sale alta. Puede ser hipertensión de bata blanca, estimada amiga. Entonces, esto es una etiología que es bien clara. Y la otra, que es causada por las emociones. Estrés, ira, ansiedad, depresión o combinación de ellas, ¿verdad? Entonces, vale la pena evaluar estos dos tipos de hipertensión emocional. Si usted se pone nerviosa con el hombre de blanco, pues monitorícela en casa y presente su informe. Y ahí vamos a evaluar si es la realidad. Ahora, si estando en casa está alta, no es un síndrome de bata blanca. Ahora, si es una hipertensión detonada por las emociones, identifiquemos qué emociones son las que nos acuden más. ¿Es estrés? ¿Es ansiedad? ¿Es insomnio? ¿Es ira? ¿Es depresión? ¿Es combinación de dos? Evaluemos, porque muchas veces nosotros no entendemos de que tenemos una respuesta a nivel de sistema nervioso autónomo independiente, innata. Entonces, si nosotros logramos identificar en nuestro comportamiento qué es lo que nos impacta, la reacción de nuestro cuerpo va a empezar a ser diferente. Porque estamos trayendo del inconsciente al consciente la reacción. Entonces el cuerpo dice, ah, no, son los enojos con mi esposo o esposa los que producen la hipertensión. Ya no me voy a enojar. Y cambia su comportamiento. A partir de ahí empieza a curar. Pero si usted sigue dejando que la emoción le sacuda todo el tiempo, entonces automáticamente usted está abriendo la puerta para padecer de hipertensión e irse complicando cada vez más. No sé si me doy a entender. Hipertensión de bata blanca, consulta aislada. Elevación de presión arterial cuando ve al profesional sanitario medirle la presión con el tensiómetro o aparato de presión arterial. Esta es una reacción exagerada con liberación de neurotransmisores y puede plantear dos situaciones a nivel profesional. Una, que el paciente no es hipertenso conocido y que lo acabamos de detectar. Y la otra condición es que es un paciente que sea hipertenso conocido y que está mal controlado, que no toma la medicación o la medicación no es suficiente. A veces el paciente se pone nervioso cuando le miden la presión arterial, pero hay otras personas que aseguran estar tranquilas y por esta respuesta automática del cuerpo se eleva la presión. ¿Qué peligros tiene la hipertensión de bata blanca? Hay dos peligros. Primero, que se acabe etiquetando a una persona hipertensa cuando no lo es, que se dé una medicación en exceso a un paciente que no tiene necesidad. Y en la mayoría de casos, lo que tenemos que hacer es tratar de regular la condición del riesgo vascular en las personas que son normotensas y prescribirlos a menos de que sea un hipertenso real. Hay muchos pacientes que no tienen necesidad de tomar la medicina y es porque no se ha hecho un buen diagnóstico, un buen monitorizaje, que no se tiene la evaluación clara. Ahora, si usted ya tiene un problema crónico, el consumo de agua pura, por ejemplo, es un tema importante, porque tenemos que decir de que el riñón es el órgano que regula la presión arterial. Cuando nosotros tenemos un bajo aporte de agua, la hipertensión va para arriba. Si usted tiene un aporte de agua normal, la presión se mantiene normal. Pero si está deshidratado, su hipertensión va a estar activa. Entonces hay que hidratarse bien y hay que ver en qué condición se encuentra la función renal. Infecciones urinarias mal controladas, problemas hormonales como la menopausia o en el caso de los hombres. Uy, Dios, no se me viene la palabra en el caso de los hombres, por el amor de Dios. En el caso de los hombres no se llama menopausia, se llama... ya se me va a venir. No la tengo ahorita en la cabeza porque estoy pensando en esto y estoy concentrado en esto. Y hoy no está mi memoria acá, entonces no encuentro el refuerzo. No se me viene la palabrita, pero ya se me va a venir en un ratito. Entonces hay que evaluar en qué condición se encuentra el paciente, cómo están sus valores hormonales. Funciones tiroideas, por ejemplo, alteradas suelen producir hipotensión más que hipertensión. Entonces vale la pena, ahí me están ayudando. Vamos a ver. Andropausia, ahí está. Ya ven que sí, necesitaba una ayudita de parte de ustedes. No se me venía el término a la cabeza. Muchas gracias. La andropausia no se me venía la palabra a la cabeza. Que Dios los bendiga. Vamos entonces a ver de que ese síndrome de bata blanca es un síndrome que se presenta con alguna frecuencia. Veamos algunas preguntas que me han hecho relacionadas con este tema. ¿Qué tipo de personas sufren con más frecuencia la hipertensión de bata blanca? Personas de edad mayor y mujeres. No necesariamente tiene que ser así. Personas que no frecuentan al médico suelen tener problemas también del síndrome de bata blanca. ¿Cómo medir la presión arterial real para evitar confusiones? Hacer varias tomas en días diferentes, que era lo que yo les decía. Y además, el hacer un buen monitorizaje del espacio de tiempo, ¿verdad? Las comidas, los ciclos de sueño. Hay que evaluar muchas condiciones y muchos parámetros que los hacemos en clínica. Hipertensión por causas emocionales. ¿Qué relación hay entre la hipertensión arterial y las emociones?
Este es un aspecto que todavía se estudia porque es una adaptación individual. En este momento no se ha demostrado que hay una relación causa-efecto, aunque todos la conozcamos, ¿sí? La epigenética ya la determina. La condición de lo que nos rodea puede marcar la respuesta de nuestro cuerpo en el caso de la hipertensión. Desde luego puede haber una relación indirecta a través de conductas negativas. Si nosotros tenemos estados emocionales alterados o condiciones como haber comido mucho, fumar, consumir alcohol, tóxicos, dormir poco y realizar poca actividad física, desde luego las causas emocionales detonan a estos pacientes. ¿Qué relación tiene el estrés con la hipertensión? Pues hay que decir que tiene mucha relación. El riesgo vascular es una respuesta defensiva del cuerpo y el estrés la detona con la liberación de adrenalina y cortisol a nivel circulatorio. Tenemos que decir de que como hay una vasoconstricción en condiciones de estrés, entonces sí aparece un aumento de la presión arterial. Hay que decir de que al poco tiempo de cesar el estresor, la situación fisiológica debería de controlarse, pero no sucede en el caso de todos los pacientes. Por eso recomendamos nosotros la meditación como una herramienta para la hipertensión, especialmente si es una hipertensión básica o esencial. Preguntas frecuentes. ¿Puede el estrés repetido y cronificado causar una hipertensión permanente? Sí, sí lo puede causar. ¿Se pueden sumar múltiples subidas momentáneas de presión al estrés y dar a una presión establecida? Pues hasta el día de hoy no está demostrado que haya una relación directa entre estrés e hipertensión, o sea, no se ha documentado. Pero si los reguladores de angiotensina no funcionaran, la angiotensina es un neurotransmisor que nosotros liberamos en condiciones de estrés o en condiciones de mucha ansiedad. Entonces sí se conoce de la causa, sí se medica bajo la condición, pero no se ha comprobado científicamente. Miren ustedes cómo es la ciencia de ingrata. Hay que decir de que por condiciones intuitivas nosotros sabemos de que el estrés es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces es interesante, y hago el esquema. La ciencia dice no está comprobado, pero a usted le dan reguladores de angiotensina o inhibidores de calcio, por ejemplo, los beta bloqueadores. Entonces, dicen de que el estrés no está relacionado, pero bloquean uno de los neurotransmisores que libera el cuerpo cuando está estresado. Entonces, no lo han comprobado científicamente, pero sí lo medican, aunque no sea de manera científica. Las contradicciones de la ciencia, ¿verdad? Algunos puntos que vale la pena conocer. ¿Qué emociones son las que pueden desencadenar conductas secundarias al estrés? Fumar, no hacer ejercicio, desde luego que aumentan la condición de riesgo cardiovascular. Ira, depresión y ansiedad con frecuencia también suelen alterar. En casos de depresión, hay que decir de que hay una disminución en la actividad, pero eso no quiere decir de que no afecte la circulación, porque se baja la cantidad de ejercicio, se baja la actividad física y se abandonan los tratamientos. Entonces sí se aumenta el riesgo de la hipertensión, aún en depresión, aunque el paciente esté postrado. Relación entre las emociones y las crisis hipertensivas. Pues hay que decir de que hay elevaciones importantes en relación de las emociones, y ahora lo que yo les decía. Por ejemplo, si tenemos una falsa urgencia, una urgencia hipertensiva o emergencias hipertensivas, hay que delimitarla bien para no actuar de más en el caso de los pacientes. Porque si es un paciente que está relacionado con una hipertensión emocional, el simple hecho de pensar en ir al hospital lo va a detonar más. Hay que decir de que las emergencias hipertensivas implican una lesión en un órgano vital y suelen solucionarse con medicación intravenosa. Las demás se pueden manejar en casa y depende mucho de en qué situación el paciente se encuentre y cómo esté la cabecita del paciente, que es lo que yo suelo decir. Si usted quiere curar su hipertensión, preste atención a esto, pero no se olvide de esto. Ese es el secreto. Sigo adelante. ¿Cómo controlar la hipertensión emocional? Ya hemos dicho, mejorar el nivel de salud en general, meditar. Hay algunas conductas saludables que nosotros recomendamos, ejercicio diario. Miren esto, 2 piezas de fruta al día, una ensalada al día, prohibida la sal, relajación, controlar las pulsaciones, controlar la presión arterial y evitar el cigarro y la comida chatarra. Son consejos para quienes padecen de hipertensión arterial. Y desde luego adoptar una filosofía básica como la oración. El trasladar nosotros estamos formados por diferentes entes. El ente físico, el ente emocional y el ente espiritual, que sería el tercero. Cuando nosotros tenemos manifestaciones en lo físico que no se resuelven con medicamentos, tenemos que evaluar la condición emocional. Pero cuando la condición emocional está alterada, tenemos que ir al siguiente nivel y es trabajar con el entorno espiritual. Una vida reflejada en oración, en buscar soluciones de cosas que no puede cambiar,
puede ayudar mucho a que esta condición de hipertensión cambie. Como les digo, somos seres que tienen 3 elementos importantes: cuerpo, emoción y espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos desequilibrios a nivel del entorno emocional, hay que ir a la siguiente fase: adoptar una filosofía de vida, y aquí la meditación, la contemplación, la religión, la oración en cualquiera de las religiones y en cualquiera de los órdenes va a traer un equilibrio a esto. Yo he conocido personas que tienen una vida emocional muy convulsa, van a la religión y encuentran ahí la cura de todos sus males. Y es porque están trabajando al nivel que equilibra todo. Si nosotros estamos equilibrados desde el espíritu, desde el centro, las condiciones de enfermedad en nuestro cuerpo van a ser totalmente diferentes. Aprender a gestionar nuestro tiempo, no exigirnos más y priorizar, desde luego. Las técnicas de relajación, y hablábamos de respiración, el entrenamiento autógeno de Schultz, la relajación progresiva de Jacobson, que ya practicamos con algunos pacientes en clínica y que puedo enseñar para los que lleguen a consulta, y el aprender a relajarnos cada cierto tiempo durante el día. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Yo Medito, que es de Manos Sin Fronteras. Nosotros la hemos promulgado por mucho tiempo. Si usted no la ha bajado, bájela. Ahí hay 3 tipos de relajación: 5 minutos, una que usted elige el tiempo y la otra guiada por la jardinera, que es la guía de Manos Sin Fronteras. Yo les recomiendo que inicien con la de 5 minutos 2 o 3 veces al día y van a notar ustedes el cambio. Presten atención a estos detalles y espero que este material que estamos compartiendo con ustedes sea provechoso para quienes están con nosotros compartiendo en esta noche. Las terapias florales, el entorno emocional, trabajamos miedos, mímulus, aspen, miedos desconocidos, el floral de rescate ante las situaciones que no podemos controlar. Y así podemos hablar de una infinidad de medicamentos en los florales. Tenemos 37 florales y uno de combinación que funciona muy bien. Hay que decirle que el floral de rescate está comprobado científicamente que regula la presión arterial, porque nos ayuda a sacar toda esa hecatombe. Nosotros somos como ollas de presión. Cuando juntamos demasiadas emociones nos ponemos como una olla de presión sin agua, a punto de explotar. Entonces el drenaje emocional, el trabajar en el campo emocional va a mejorar mucho la condición si no existe un daño cardiovascular o alguna condición que predisponga a la hipertensión, que es importante. Medicamentos en homeopatía: Crataegus oxycantia, el famoso espino blanco, o el fósforus, la digitalis purpurea, que es la planta de la que se saca la digitalina, que es un regulador de arritmias y de problemas ya profundos. Estafisagria, natrium mur, para emociones reprimidas. Algunos medicamentos importantes en homeopatía que se adaptan de acuerdo a la necesidad del paciente. Por ejemplo, la nitroglicerina homeopática es el digitalis. Hemos tenido pacientes con arritmias, pacientes con problemas de coronarias que logran curarse con homeopatía, pero hay que ver qué condición es la que nos está afectando y adaptarlo a la necesidad que el paciente tiene, y eso lo hacemos en una consulta. Los fitofármacos: nosotros tenemos en clínica el cardiotónico antihipertensivo, que es una fórmula maravillosa, combinación de espino blanco, ajo y otras plantas que favorecen la circulación. El regulador de estrés, porque limita el paso de neurotransmisores en el cuerpo o modula la respuesta de neurotransmisores en el cerebro. El relajante nervioso. Tenemos una fórmula también que es muy importante, que es R79, que es mezcla de 3 aceites esenciales: aceite esencial de ajo, aceite esencial de espino blanco y aceite esencial de muérdago. Estas 3 trabajan a nivel circulatorio y remueven la placa arterial o la placa ateromatosa. Estas son algunas de las condiciones que tenemos para poder mejorar. Ahora, hablemos de la relación de la hipertensión con el coronavirus. Patricia, deje de estarme rayando la pantalla, ya me indicó que usted me está rayando. Vamos a ver, el coronavirus tiene un montón de patitas que se llaman sprockets. Estos benditos sprockets que están unidos al ARN del virus, lo podemos ver acá, atraviesan la membrana celular y van a encontrar unos carritos en el ácido nucleico viral, que es donde se va a llevar a cabo la replicación. Voy a ir entonces a explicar de estos carritos. Aquí está, receptores de angiotensina 2. Esto es lo que el cuerpo libera cuando estamos estresados. Los receptores de angiotensina 2 se convierten en los carritos que el SARS-CoV-2 necesita para ir adentro. Entonces, si usted está muy tenso, si su presión arterial está desequilibrada, la cantidad de carritos que usted va a tener aquí es muy alta. Por eso es que la hipertensión es una condicionante para que la afección llegue más fácil al interior del cuerpo y se pueda llevar a cabo este proceso de replicación viral a partir del ARN y del ácido nucleico. Hipertensión controlada, menos carritos acá,
menos posibilidades de que el virus pueda ir adentro. Es por eso. Tenemos elementos que pueden reducir la replicación viral. Hablamos de Prevengovir porque trabaja en todas las fases de la replicación viral. Entonces va a ayudar a que se inhiba la producción de receptores de angiotensina. No por eso ayuda a que la presión arterial baja, sino que lo que va a hacer es anular una pata del sprocket de angiotensina para que el virus no se pueda fijar. Eso es lo que buscamos con Prevengovir. 53 municipios, 2.096.000 familias han recibido atención primaria en salud con esto, no en Guatemala, sino que en Cuba. Lastimosamente aquí nos hace falta difusión, nos hace falta credibilidad, no porque no funcione, sino que porque la gente no conoce el trabajo que estamos haciendo en homeopatía. Voy a hacer un alto acá para invitarlos de una vez. El día 30 de septiembre tenemos un evento internacional que su servidor va a dirigir. Yo soy el presentador de 7 expertos a nivel internacional que van a hablar de soluciones para SARS-CoV-2. Entre ellos hay 4 maestros míos muy, muy buenos a nivel internacional. Voy a mencionárselos porque es bueno que ustedes los conozcan y puedo hablarles un poquitito. La doctora Niurka Meneses, que es una médico que está haciendo investigación en Suiza. Ella tiene 30 años de estar haciendo investigación y hoy nos va a presentar por qué la homeopatía funciona. Esta mujer ha dedicado parte de su vida, ella practica la agrohomeopatía, o sea, la aplicación agrícola de la homeopatía que está muy difundida en Europa y en otras partes del mundo y ha logrado por medio de sus pruebas de laboratorio determinar por qué la homeopatía funciona. Aunque toda la gente diga que no funciona, ella nos va a dar una explicación científica. Es una científica de primer nivel. Ella vive en Suiza y desde Suiza va a ser la primera presentación de la noche. Luego está el doctor Eric Espinosa, que es un epidemiólogo guatemalteco, maestro mío de homeopatía también, que nos va a hablar de la epidemiología y la homeopatía. Luego recibiremos al doctor Roberto, ¿qué es Roberto? No me recuerdo del apellido de Roberto. Como nosotros Roberto Alvarado, que es de Costa Rica, él es homeópata, aparte de eso es médico, es psiquiatra y ha estudiado muchos casos de SARS-CoV-2. Entonces nos va a presentar su experiencia con el virus, que me parece muy interesante. Luego tendremos la presentación de Jorge Carlos Barbosa, que fue también mi maestro. El doctor Barbosa nos va a hablar a nosotros de los niveles de salud y la importancia de estar en un nivel de salud alto para no contagiarnos del virus y cómo los niveles bajos de salud se contagian de manera más fuerte y podría ser mortal. Entonces esta es una técnica que nosotros aprendimos en la escuela Vitulcas. Luego de Jorge Carlos, vamos a tener un pequeño descanso y déjenme ver, voy a ver quién es el siguiente que va acá. Vamos a hablar de nosodes, de isopatía. Tenemos a un experto, Felipe de Jesús Ruiz Espinosa. Él es homeópata de la Universidad de Chapingo. Ellos prepararon un remedio que se llama nosode de SARS-CoV-2 y lo están distribuyendo a nivel de Yucatán y han tenido resultados importantes en el tratamiento de la enfermedad. Es una herramienta que viene a complementar el trabajo de Prevengovir. Felipe de Jesús Ruiz, no lo conocía, tuve la oportunidad de conocerlo por un colega y realmente presenta una investigación muy importante. Ya iremos hablando de los nosodes y de la isopatía en los programas de aquí al 30 para irlos familiarizando con este término. El nosode lo ha usado la homeopatía como una preparación de tejidos vivos en forma de vacuna. Entonces él preparó una vacuna de SARS-CoV-2 y la está distribuyendo de manera gratuita. Nosotros esperamos hacer lo mismo acá en Guatemala. Luego, la siguiente presentación la da Marcelo Candegave, es el director de la escuela donde yo me formé en Argentina, y él nos va a hablar de la materia médica y la adaptación para SARS-CoV-2 y el tratamiento de casos. El tema que él va a abordar es materia médica comparada de remedios, o sea, nos va a hablar de diferentes remedios homeopáticos que pueden funcionar en el caso de SARS-CoV-2. Y vamos a terminar la noche con el doctor Fernando Ochoa Bernal. El doctor Fernando Ochoa Bernal fue la persona que me tuvo a mi cargo en el hospital homeopático. Es mi mentor. Él fue director del Instituto Politécnico Mexicano, el hospital más grande de México en homeopatía, y va a compartir con nosotros sus experiencias relacionadas con el abordaje de los casos. Entonces, va a ser un evento de primer orden, es primera vez en América Latina que se presente, se va a presentar en red abierta. Ustedes tienen que ir a la cuenta de Facebook, ya voy a compartir los enlaces. Tienen que ir a la cuenta de Facebook de RECMIC, que es la organización que va a presentar el evento. Es un evento gratuito y va a ser un gran gusto de que ustedes que creen en la homeopatía puedan estar con nosotros para poder hablar de esto. Algunos puntos importantes para controlar hipertensión, ya que di esta información.
Revise infecciones urinarias frecuentes. Si usted ha tenido infecciones urinarias frecuentes, podría ser esto lo que esté disparando la hipertensión. Si tiene antecedentes de cálculos renales o de problemas de triglicéridos y colesterol o antecedentes de prediabetes, desórdenes nerviosos y desórdenes del sueño, revise estas condiciones para ver si no están detonando la hipertensión. Esa es la mejor recomendación que yo le puedo dar en esta noche. Recordemos, la prevención a través de la educación es el mejor camino para construir una sociedad más sana. Entonces, si hacemos prevención, educamos a nuestro cuerpo y nos hacemos más sanos. Esa es la recomendación que tendríamos para esta noche. La mejor medicina es aquella que nos ayuda a conservar la salud y esta es la medicina preventiva, que es lo que nosotros pretendemos hacer acá. La ciencia nos invita a tener una vida más larga, pero tenemos que ocuparnos de darle una buena calidad de vida a nuestros años y partir de la idea de que las enfermedades cardíacas se pueden prevenir controlando los factores de riesgo. Si nosotros tenemos bien controlados los factores de riesgo, vamos a estar muy bien. Esto es lo que tenía para ustedes en esta noche. Ahora sí, voy a abrir los micrófonos y me dan un segundito. Abro micrófonos para que si alguien tiene que preguntar algo, permitir que las personas abran sus micrófonos. Quitamos el silencio. Si alguien quiere hablar de viva voz o me quiere escribir su pregunta por el chat, es bienvenida. Tenía una presentación cortita más. Déjenme ver. Aquí tenemos de todo. Dióxido de cloro, neurobiología. No, hasta ahí llegamos. Eso era lo que tenía para hoy en la noche. Escucho preguntas entonces. Buenas noches. Buenas Doña noches. María. Ah, no, ¿quién me habla? Verónica. Sí, para servirle. A ver, doña Verónica, Mire, buenas noches. ¿En qué en puedo ayudarle? realidad, gracias. Dos consultas. A ver. Esos que usted mencionó, cardiotónico, antihipertensivo y esos otros medicamentos, se pueden tomar combinados, me imagino, no es solo uno. Y se puede Depende- tomar, supóngase, con la pastilla de valsartán o ibersertán o lo que le dan a uno los doctores Sí, así es. medicinales. Se Sí. puede hacer. Y la idea es de que usted después quite el ibersartán o el medicamento que está usando y se quede solamente con la medicina natural porque va a tener menores efectos secundarios. Ah, Esa es ya. la búsqueda, pero sí se puede hacer una combinación. Mire, y ¿Perdón? lo otro es cuando usted dice que han llegado a más de 2 millones de familias, pero eso es en la práctica privada que ustedes ofrecen. No, O mamita, no eso es en Cuba. ¿Qué más quisiera yo que haber porque llegado como ahí dice atención primaria, es una red, ha de ser una red de atención primaria. Así es en la red de atención primaria de Cuba. Ya hubiera querido yo llegar a 2 millones de Sí, personas. yo igual, eso estaba pensando que ya era una ganancia si algo había aquí. Gracias, doctor. Para servirle, buenas noches. No, ya hubiera querido yo llegar a una red. Nosotros hicimos 3 abordajes, 4. Uno que se ha hecho con los pacientes que se han interesado en el producto. El otro abordaje que nosotros hicimos fue con pacientes de alto riesgo. Tuvimos la oportunidad de ayudar al Hogar Fray Guillermo de la Cruz. Hicimos una intervención con 240 pacientes. Gracias a Dios logramos rescatar a casi la mayoría. Ya compartí los videos en las redes de lo que se pudo hacer, ayudando a los viejitos a salir de la enfermedad y gracias a Dios no hemos vuelto a tener casos en el asilo. Luego hicimos una intervención más con médicos de primera línea en San Juan de Dios y en el IX. Hicimos una intervención más con bomberos y en eso nos quedamos. Lastimosamente se trató de hacer lo mismo con los campamentos respiratorios de la municipalidad, pero como saben ustedes, ahí ya se juegan otro tipo de intereses, entonces ya es más difícil. ¿Alguna otra pregunta? No sé si alguien más nos quiera hacer alguna pregunta más. Voy a ir al chat. Creo que tengo preguntas acá. Gracias por compartir conocimientos, ¿no? Es un gusto, Irma. Interesante charla. Feliz noche, Estrella. Que Dios la acompañe. Como siempre, excelente información. Qué bueno que les ha gustado. Esa es la intención del material de todos los viernes. El próximo viernes tendremos una charla nueva. Si no han quedado dudas, les quiero invitar al programa de mañana. Hablaremos de este tema nuevamente y agregaremos algunos detalles más, ya con la participación de Carla en vivo, desde luego, y esperando de que este material que hemos presentado ahora haya sido ilustrativo para ustedes. Dice, quisiera saber, vamos a ver, ¿nos puede indicar cuándo inician las citas personalizadas en clínica? Pues le quiero contar de que yo estoy recibiendo citas personalizadas 2 días, martes y jueves, y son reducidas las cantidades de citas para no exponer los demás. Si yo abro la clínica, se me llena de gente y eso es un riesgo muy alto. Va a pasar lo que hemos visto en las gráficas de la calle. Usted puede llamar y reservar su cita o su espacio martes o jueves. Estoy recibiendo 2 o 3 pacientes al día de momento. Y se puede hacer también por medio de telemedicina el seguimiento. Hay cualquiera de los dos. Licenciado Aguilera, qué bueno saber de usted. Que Dios lo bendiga. Es un gusto tenerle acá. Gracias por estar con nosotros. María Elena Mayor,
Gracias por su comentario. Esperamos de que este material que se comparte con ustedes, realmente ustedes tengan la opción de poder replicarlo. Y por favor, ayúdennos replicando las invitaciones de los viernes. Es una invitación que se hace de manera gratuita y siempre tratamos de tener un tema interesante para ustedes, de abordar esto con la mayor dedicación. No improvisamos, sino que buscamos información, tratamos de documentarla y tenemos que aprovecharnos de este recurso y del tiempo que tenemos ahora, porque hay muchas cosas que en lo visual se pueden ver. Por ejemplo, ¿cómo explico yo la placa teromatosa a alguien que no conoce de esto? Solamente por medio de una gráfica. Entonces, la idea de presentar los materiales los viernes es porque esto viene a consolidar el conocimiento que queremos compartir con ustedes. Denos la oportunidad, inviten a más personas, repliquen este material. No se paga nada, es solamente el tiempo que quieran invertir y el interés que ustedes tengan en su salud. Que Dios me los bendiga y como ya no hay más preguntas, nos vamos a descansar. Que Dios quede con ustedes y gracias nuevamente por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, hasta la Gusto de próxima. verlos. Gracias, Doña doctor. Bernarda, Buenas qué bueno noches. verla. Un abrazo. Que estén muy bien, cuídense. No les Gracias, escucho. doctor. Como siempre, muy edificante todo lo que usted habla y también Julito, Juan Francisco, gusto de me verlo. gustó mucho. Gracias, Ahí igual. le hablo la semana Muchas gracias por entrante. todo. Gracias. Feliz noche. Gracias a Cuídese. ustedes por estar acá. Doña Bernarda, qué bueno verla. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. No le escucho, su micrófono está cerrado. Entonces, usted me escucha, pero yo no le escucho a usted. Solo veo que mueve su boquita. Vamos a ver ahí el genio de la... Ahí está. Ahí le oigo. Dios me bendiga. Muy interesante el tema, doctor Francisco. ¿Se puede o no estar Estamos curado de la desolados hipertensión? Cuéntenos, doña Bernarda. Mi esposo. Ay, sí, igualito, pero ahí le va a contar. Bueno, que Dios la bendiga. Qué bueno verlo. Ya le Saludos, mandé Rafa. aquí. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por sus conocimientos. Gracias a usted por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Gusto de verlo, Rafa. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Dios me bendiga. Buenas noches.